Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Maranata, Cristo viene. Tengo el agrado de presentarles desde ahora una trilogía de estudios referentes a Apocalipsis 17, que desde hoy comenzaremos a estudiar junto con un hermano que pertenece a un ministerio o a un canal en YouTube que se llama Eslabones Proféticos. Estoy invitando también a cada uno de ustedes a ser participantes de ese canal y de visitar dicho canal, donde se encuentra una cantidad de estudios bíblicos y de luz que para ti y para mí pueden ser de gran bendición. Por lo tanto, no se priven de la bendición que yo he recibido al estudiar a través de este hermano del canal Eslabones Proféticos. Así que este pequeño video que estoy haciendo es para presentar a nuestro hermano y presentar el contexto de este video que les voy a presentar hoy, que viene acompañado de dos videos más que tienen relación con estudios de profecía que estamos realizando a través de WhatsApp cada sábado y también algunas veces durante la semana. Estamos estudiando la luz que Dios nos reveló a través de los pioneros adventistas y Elena G. de White. Nuestros estudios están siendo realizados a través de la Biblia, el Espíritu y Profecía y los libros de pioneros como Urias Smith, cuando corresponda. Desde ya los dejo invitados a quienes quieran participar para que me contacten a través de WhatsApp y sean participantes de estos estudios que se están realizando cada sábado en la mañana, pero también a veces, como les digo, en la semana. Todo esto solamente de profecía. Ya hemos estudiado Daniel 11. Hoy estamos estudiando Daniel 17. Y estos tres videos que les presento desde ahora, y espero que sea de gran bendición, tienen relación con estos eventos finales que aparecen predichos simbólicamente en Apocalipsis 17 y que tienen relación, por supuesto, con las demás profecías que provienen del libro de Daniel, principiando el capítulo 2, capítulo 7 en adelante, y las profecías relacionadas con Apocalipsis desde los capítulos 11, 13, 14 en adelante. Así que desde ya les deseo un feliz sábado y que estos videos que les proporciono desde ahora les sean de gran bendición. Y recuerden siempre, Maranata, el Señor ya viene. If we respond, it is World War III. If they're not here, all hell is going to break out. Muy bien, hermanos. ¿Sí me escuchan? Ajá, si no me escuchan, me indican para poder corregir, ¿verdad? Bueno, Sí, lo escuchamos primeramente, bien. muchas gracias, mi hermanita. Muy bien, antes de comenzar, bueno, les saludo a todos. Gracias al hermano Edgar por también invitarme a este estudio. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar, vamos a estudiar lo que el hermano estaba indicando. Vamos a comenzar el estudio sobre Apocalipsis capítulo 17. Vamos a hacerlo con la misma o el mismo método que aplicamos cuando comenzamos el estudio de Daniel 11. Exactamente el mismo método. Vamos a tomar el libro de Urias Smith, vamos a ir estudiando y vamos a ir analizando cada aspecto. Antes de ello, quisiera comentarles algunas cositas con relación a pues lo que ha experimentado este servidor durante esta semana. Esta semana ha estado cargada de muchos acontecimientos, hermanos, que estamos viendo alrededor en el mundo secular, obviamente también en la iglesia, dentro de la iglesia adventista. Y yo compartía, estábamos reaccionando, mejor dicho, a ciertos acontecimientos geopolíticos con un hermano en la fe. Y estábamos tratando de analizar, porque él también estudia asiduamente el tema de las profecías. Y, perdón, estamos tratando de ver digamos, el escenario que se está presentando actualmente. Compartíamos, obviamente, conclusiones de lo que la profecía nos decía, y yo recordaba
yo le hice mención a él. Yo recordaba que hace más o menos como 2 años, nosotros, por invitación de este hermano, yo comencé a formar parte de un grupo de estudio muy parecido a este, que allí se estudiaba solamente profecía. Los hermanos eran asiduos estudiantes de la profecía, los que pertenecían a ese grupo. Y yo puedo decir con toda sinceridad que uno de los que sabía menos era yo. Los demás hermanos sabían mucho de profecía. Ahora bien, fíjense lo que ocurría allí. Allí estaba ocurriendo, y quiero compartir esa experiencia con ustedes, lo siguiente. Ellos estaban analizando las profecías, estaban estudiando Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 11, estaban estudiando Apocalipsis capítulo 17, y ellos habían llegado a la siguiente conclusión. En ese momento estaba la presidencia de Joe Biden en Estados Unidos. Y como esa presidencia estuvo caracterizada por el levantamiento o sostener los principios progresistas, globalistas y del movimiento woke, como llaman, ellos mencionaban que ya habíamos pasado a la etapa donde el ateísmo estaba gobernando de nuevo. Después ustedes me van a entender, más adelante van a entender cuál es el detalle que había en esa manera de ver las profecías. Ellos estaban tratando de entender, o tratando de señalar en ese grupo que ya el papel de Estados Unidos ya se había cumplido. Y que como en el mismo Estados Unidos estaba reinando la filosofía atea, la filosofía de la Revolución Francesa, del espíritu de Egipto y de Sodoma por la perversión del Partido Republicano al proteger todo lo que era el matrimonio homosexual, todo lo que era la agenda woke y toda esa especie de agenda. Ellos decían que ya Estados Unidos había cumplido su papel y que ahora estábamos esperando era el nuevo orden mundial. Yo les mencionaba, obviamente yo no estuve de acuerdo con esa conclusión, y yo les mencionaba que según lo que se había estudiado y el mensaje de lo que había sido profético durante años en la iglesia adventista, todavía no se había cumplido el papel de Estados Unidos en Norteamérica. Pero como en ese momento se veía que el hecho de que Donald Trump se volviera volviese a ser reelecto, se veía como un imposible. Era algo imposible, algo inaudito, porque noten, es decir, el hecho de lo que ha hecho Donald Trump de primero ser presidente de los Estados Unidos, tratar de reelegirse pero perder las elecciones ante Joe Biden, y que viniese un periodo presidencial de otro presidente y él volver a recobrar la presidencia, solamente lo había hecho un presidente antes que Donald Trump. Lo que quiero decir con esto es que era muy poco probable, y desde ese punto de vista, en el pleno apogeo de la presidencia de Joe Biden, se veía como completamente imposible que Donald Trump volviese a ser reelegido. Sin embargo, yo les insistí a estos hermanos y les dije, hermano, la cita fundamental de prácticamente el estudio y la interpretación del capítulo que estamos estudiando, que era el capítulo 11, la cita que se usa para interpretar la ley dominical en el capítulo 11 de Daniel, que es en el versículo 41, ¿se acuerdan que lo estuvimos estudiando cuando dice que el rey del norte va a extender su mano y de su mano se van a escapar Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón, que habíamos mencionado que esa era la ley dominical nacional? La cita del Espíritu de Profecía que nos interpreta ese texto, la cita, yo les mencionaba que decía, el republicanismo y el protestantismo será el primero en extender la mano sobre el doble abismo, al catolicismo y al espiritismo. Y bajo esta triple unión, este país marchará pisoteando los derechos de la conciencia, dice el conflicto de los siglos. Yo les mencionaba que desde hacía años se había interpretado correctamente que esa cita hablaba de la ley dominical y esa cita interpretaba Daniel capítulo 11, versículo 41. Y yo les decía que esa cita decía que era el republicanismo el primero que iba a extender la mano. Así que yo les decía, hermano, el republicanismo
se va a volver a levantar en Estados Unidos de América. Eso no se ha cumplido y por lo tanto Estados Unidos no ha pasado, como ellos pensaban en la presidencia de Joe Biden, no ha pasado a un segundo plano de la geopolítica mundial. Ellos van a recuperar su poder como imperio de manos del republicanismo. Cuando ellos escucharon eso hace más de 2 años, ellos obviamente no estuvieron de acuerdo conmigo en nada. Y eso causó cierto roce y las cosas, ustedes saben que el Señor dirige todas las cosas. Esos hermanos, aunque eran ampliamente estudiosos de la profecía, eran hermanos que no habían aceptado el tema de la deidad. Y entonces, en una conversación, en un estudio, en ese mismo estudio, la hermana que dirigía el estudio, ella comenzó a preguntar por algunas cosas que salieron, que surgieron de temas y de otro, o sea, es decir, de repente el tema discurrió hacia otros tópicos. Ella comenzó a preguntar acerca de la deidad y de lo que los que estaban participando en el grupo creían sobre la deidad. Y obviamente me preguntó de forma directa a mí que qué creía yo de la deidad. Y entonces yo le dije con claridad que yo sostenía la posición de los pioneros. Ahí se armó un debate y una discusión. Y bueno, obviamente este servidor terminó saliendo de ese grupo. Ahora, lo que estoy queriendo decir es que yo más nunca tuve contacto con esa hermana ni con ese grupo, porque ella obviamente me cerró las puertas. Tuvimos largo rato allí en el grupo discutiendo. Yo le presenté citas del Espíritu, profecía, pero la hermana no quiso aceptar el tema de la deidad. Ahora bien, yo salgo de ese grupo y yo le comentaba al hermano que me había invitado, por el cual yo había llegado a ese grupo, que tuvieran paciencia y que vieran el cumplimiento de lo que decía la profecía. Y les dije, los hermanos que están estudiando profecía están repitiendo la historia de los mileritas. Y están repitiendo la historia de los que seguían a Miller hasta el 22 de octubre de 1844, que ellos siguieron a Miller y siguieron el mensaje, pero cuando el Señor comenzó a añadir verdades adicionales, no quisieron aceptarla. Porque después del gran chasco del 22 de octubre de 1844, la gran mayoría de los milleritas eran alrededor de 50,000 personas. Pero en la mañana del 23 de octubre, la hermana White menciona en sus escritos que los que permanecieron fieles al mensaje fueron alrededor de 50 personas. O sea que es una proporción de 1,000 a 1 los que quedaron. Pero esos 49,950 personas que quedaron siendo mileritas no recibieron el mensaje del tercer ángel, que hablaba acerca del sábado, no recibieron la verdad del santuario, no recibieron otras verdades que el Señor comenzó a añadir después de 1844. Y yo le dije al hermano, mucho cuidado que los hermanos no estén repitiendo la experiencia, porque nosotros estamos en el tiempo de los 7 truenos. Y ellos lo conocían. Yo les hablaba con libertad porque ellos entendían de profecía. Pero lamentablemente, ¿qué fue lo que ocurrió? Yo en esta semana estuve hablando nuevamente con ese hermano y le decía, hermano, fíjese todo lo que ha pasado desde que nos reunimos. Ellos ya han cambiado su forma de pensar, no en cuanto a la deidad, sino que tuvieron que rehacer toda su interpretación profética, porque ellos pensaban que ya Estados Unidos no tenía ningún papel que desempeñar fundamental, sino que ahora era el globalismo el que iba a tomar el control mundial. Obviamente esto, algo completamente fuera del escenario profético, porque no se habían cumplido las especificaciones de la profecía, y estos hermanos estaban, yo le decía a este hermano con que conversaba, le decía, los hermanos están adelantados, es decir, están aplicando a su tiempo acontecimientos que están todavía en el futuro y que no pueden ser aplicados al momento presente, porque tienen que cumplirse otros acontecimientos claramente descritos en la profecía, y no podemos esperar que venga una ley dominical universal si no viene una ley dominical nacional. Es una cosa ilógica. Y Estados Unidos no puede caer en la ruina total
sino es cuando decreten un decreto dominical en su territorio, es decir, una ley dominical nacional que va a ser solamente aplicada inicialmente a Estados Unidos. Si eso no ocurre, si no ocurre la contraparte de la acción de Constantino del cambio de capital, como estuvimos estudiando en los estudios previos a este, acerca de los patrones de los reyes de Persia y de los reyes de Roma, de los 3 más 1, el patrón de 3 más 1, ese patrón no se cumple, si no se cumple las especificaciones de cómo Constantino o sea, el paralelo de cómo es que cambia la capital de la Roma moderna a Constantinopla. Es decir, esa aplicación de esa historia todavía no la entendemos bien. No sabemos exactamente a qué se refiere o a lo que nos está señalando la profecía. Pero tiene que cumplirse un acto donde la Roma moderna, que es Estados Unidos de Norteamérica, tratando de extender su poder para controlar sus territorios conquistados, va a intentar cambiar la capital de Roma a Constantinopla. Ahora, no entendemos en detalle a qué acontecimiento puede encajar con esa historia. Pero los que sigan determinadamente la profecía podrán ir entendiendo en este escenario presente, podrán ir entendiendo lo que está adelante a medida que vaya avanzando el tiempo y que el Señor vaya arrojando luz en las profecías y en las líneas proféticas de la Biblia. Ahora bien, lo que quería mencionar con eso era para que ustedes notaran que cuando nosotros vemos que hacemos un estudio de las profecías y vemos cómo las profecías muchas veces se cumplen delante de nosotros porque vemos el cumplimiento. Vemos el cumplimiento. En estos días, una hermana también me llamó y me dijo, hermano, hace unos meses atrás, antes de que ganara Donald Trump, yo le estaba dando un estudio y ella solamente me llamó una vez que Donald Trump fue elegido y me dijo, hermano, esto fue lo que usted nos dijo que iba a ocurrir. Y yo le dije, yo no se los dije, hermana, yo no fue que se los dije. Eso lo dijeron los profetas. Es decir, eso lo dijeron Daniel y Apocalipsis. Lo que pasa es que nosotros necesitamos entender las líneas proféticas que están en estos libros y darnos cuenta de lo que está ocurriendo ahora mismo. Ahora bien, solamente les quería compartir eso para que ustedes pudieran entender que el propósito del Señor a nosotros estudiar profecía es establecer nuestra fe, que nosotros podamos confiar en un Dios que está vivo, que es un Dios viviente, que es un Dios que está al control de la historia, que está sentado en un trono, que está en el cielo observando los hechos de los hombres y que controla la historia porque Él es el que quita reyes y pone reyes y que da la sabiduría a los sabios, como oró Daniel y exclamó Daniel allá al darle gloria a Dios por la revelación que le había dado acerca del sueño de Nabucodonosor. Esa es la experiencia de estudiar la profecía, entender que lo que Dios ha dicho se cumple. Y eso nos da certeza, nos da fe, nos afirma en la fe de que ciertamente la palabra de Dios permanece para siempre. Y es confiable, podemos nosotros asentar nuestros pies sobre la palabra eterna de Dios, porque sin duda se cumple. Ahora bien, noten lo que vamos a hacer ahora. Al estudiar Apocalipsis 17 necesitamos entender algunas cositas. La hermana White, la mensajera del Señor, ella nos menciona que los libros de Daniel y Apocalipsis son uno. Es decir, que Daniel y Apocalipsis forman un solo libro. Ahora bien, si esto es cierto, lo que nosotros hemos experimentado con el libro de Daniel debe ser también cierto o debe encontrar su contraparte en el libro de Apocalipsis. ¿En qué sentido? La hermana White también menciona que la misma línea profética que es analizada en el libro de Daniel es analizada en el libro de Apocalipsis. Es decir, las mismas líneas proféticas del libro de Daniel son las mismas que en el libro de Apocalipsis. Ahora, con esto los teólogos difieren, pero no nos interesa lo que dicen los teólogos,
sino lo que dice la palabra del Señor, la mensajera del Señor. Ahora note, cuando nosotros tratamos de entender esto, ¿cómo es eso de que la línea profética de Daniel es la misma de Apocalipsis? Tenemos que ir a Daniel. Ahora, ¿cuántas líneas proféticas hay en el libro de Daniel? Les pregunto. De lo que hemos estudiado, ¿alguno de ustedes ha entendido cuál es el número de las líneas proféticas que está en Daniel? ¿Cuántas son? A ver. ¿Quién quiere contestar? ¿Quién quiere participar? ¿Cuántas líneas proféticas hay en el libro de Daniel? A ver, está un poco tímido, pero no importa, los voy a ayudar. 4. Hay 4 líneas proféticas. Ah, bueno, hubo unas manos levantadas, pero ya habías contestado, hermano. Bueno, no importa, para la siguiente. No sean tímidos, hermano, no hay problema. Pueden participar. Yo, si yo les pregunto, es porque tengo el deseo de que ustedes sigan la línea de pensamiento. El hermano levantó la mano. Adelante, hermano. Yo no conozco las líneas proféticas de Daniel, no la he visualizado, me sorprende. Pero sí entiendo las de Apocalipsis, para que los hermanos entiendan lo que el hermano está preguntando. Las líneas de tiempo proféticas son las que aparecen pues, de un Apocalipsis, como son las 7 trompetas, los 7 sellos y las 7 iglesias. Entonces, en Apocalipsis contamos por lo menos 3 líneas de profecía o 3 líneas de tiempo profético. Entonces, eso es lo que está preguntando el hermano. Algo similar como en Apocalipsis en Daniel. Correcto, mi hermano. Muchas gracias. Fíjense. Pero por eso, estamos para aprender. Claro, en el libro de Apocalipsis es un poco más fácil de verla. Por eso, porque está la profecía. Noten, cuando hablamos de línea profética, nos estamos refiriendo a una profecía. Ahora fíjense bien. Una línea profética es una profecía. Es decir, una profecía es una línea. Es decir, las profecías son líneas de acontecimiento. A eso nos referimos con líneas proféticas. Entonces, hermano Eduardo, ahí tendríamos en Daniel las profecías de tiempo. 1260, 1335. ¿Eso sería ahí en ese caso? Sí, esas profecías son periodos proféticos. Periodos proféticos. Ahora, la línea profética es donde va el periodo profético. Ahora, les pongo el ejemplo. Noten. En el capítulo 8, versículo 14, está la profecía o periodo de tiempo de las 2300 tardes y mañanas. Daniel 8:14. Ahora, ese periodo profético de 2300 años, que está en Daniel 8:14, pertenece a qué línea profética? A la línea profética del capítulo 8. Es decir, ¿cuál es la línea profética? La línea del carnero, la línea del macho cabrío que tiene 4 cuernos, que el cuerno notable es quebrado, salen 4 cuernos a los 4 vientos del cielo, después aparece un cuerno pequeño. Todo eso es la línea profética del capítulo 8. Es decir, las líneas proféticas, cuando hablamos de líneas proféticas nos referimos a profecías. Menciono que son líneas para que nosotros nunca perdamos de vista el hecho de que una profecía es una línea o una delineación simbólica de los acontecimientos históricos. La hermana White lo menciona de esa manera. Entonces, vuelvo a hacer la reflexión. ¿Cuántas líneas proféticas hay en el libro de Daniel? Hay 4. ¿Cuáles son? Daniel 2, la imagen, el sueño de Nabucodonosor, la gran imagen es una línea profética. Empieza con Babilonia, que es la cabeza de oro, termina con los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, sobre los cuales impacta la roca. Esa es una línea profética. La primera línea profética del libro de Daniel. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 7, las bestias, es decir, el león de 2 alas, el oso con las 3 costillas en la boca, el leopardo de 4 cabezas y 4 alas, la cuarta bestia espantosa y terrible, la aparición del cuerno pequeño y después la escena del juicio. Toda esa es la segunda línea profética de Daniel, Daniel capítulo 7. La tercera línea profética del libro de Daniel es el capítulo 8, donde aparece el carnero que es Medo Persia con 2 cuernos, uno más grande que el otro. Después aparece el macho cabrío con un cuerno notable que es Alejandro Magno, que después el cuerno es quebrado. Después salen 4 cuernos hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de los 4 vientos del cielo aparece un cuerno pequeño, que es Roma, tanto en su fase pagana como en su fase papal. O sea, el cuerno pequeño en el capítulo 8 representa las 2 Romas, la Roma pagana y la Roma papal en el capítulo 8. Ahora,
En el capítulo 8 se nos habla de la purificación del santuario porque se nos menciona el periodo de los 2300 años. En el capítulo 7, periodo que se nos menciona es los tiempo y medio tiempo de la supremacía del cuerno pequeño. Ahora noten, periodo profético es una cosa, línea profética es otra. Ahora bien, la línea profética entonces del capítulo 8 es la tercera línea del libro. La cuarta línea profética del libro de Daniel, por lo tanto, comienza ¿en qué capítulo? En el capítulo 11, con los reyes de Media y de Persia, que dice, aquí habrá 3 reyes más y un cuarto que se hará de grandes riquezas y levantará a todos contra el reino de Grecia. Dice el versículo 2 del capítulo 11 de Daniel. Allí comienza la línea profética que se la conoce como los reyes del norte y del sur. Porque toda la línea profética nos habla del conflicto entre el rey del norte y del sur hasta el versículo 45 de ese capítulo. Claro, la línea profética no termina allí, porque los primeros versículos del capítulo 12 de Daniel forman parte de esa línea profética. Ahora, lo que estoy queriendo mencionar con eso es que vean, claro, cuando nosotros vemos el afiche profético de los pioneros, el afiche profético de 1843, ahí vemos las líneas proféticas. Vemos la línea profética. No sé, voy a ver si pudiera compartirle. Déjenme ver si puedo compartir acá la imagen. Pero, bueno, no me voy a complicar para no perder tiempo, ¿no? Pero si ustedes recuerdan mentalmente el afiche profético de 1843 de los pioneros, ustedes se darán cuenta que en la parte izquierda está la imagen de el sueño de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2. Después viene una línea hacia abajo de las 4 grandes bestias. Al lado está la del capítulo 8 y ellos después colocan la de Apocalipsis capítulo 12, el dragón escarlata del capítulo 12. También colocan la de las trompetas. No colocan todas las trompetas, pero sí colocan las 3 últimas trompetas, que son los 3 ayos. Ahora bien, ¿qué es lo que estoy queriendo mencionar con esto, hermano? Si en el libro de Daniel hay 4 líneas proféticas, y la hermana White dice que el libro de Apocalipsis es un mismo libro con Daniel, entonces la misma línea profética de Daniel tiene que ser analizada en el Apocalipsis. Así que si en Daniel hay 4 líneas proféticas, en Apocalipsis debe haber ¿cuántas? ¿Cuántas líneas proféticas siguiendo ese razonamiento debería haber en Apocalipsis? 4. 4, noten. Si en Daniel hay 4, en Apocalipsis deben haber 4. Ahora, ¿cuáles son esas 4 líneas? Fíjense, los teólogos... Hay que entender que Apocalipsis es una continuación de Daniel. Sí, los teólogos, hermanos, dicen que en Apocalipsis, hay algunos teólogos que dicen que en Apocalipsis hay 8 líneas. Pero eso es un error. Y precisamente por eso es que viene el futurismo. Ahora noten, ¿cuáles son las 4 líneas proféticas del libro de Daniel? Perdón, del libro de Apocalipsis. Ya hemos explicado la de Daniel, vamos a la Apocalipsis. Las líneas proféticas del libro de Apocalipsis son las que el hermano Edgar nos mencionó. Las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas. Esa sería la tercera línea profética, pero faltaría una línea profética que podríamos llamarla el conflicto de los siglos, que es la que aparece en el capítulo 12, donde aparece la iglesia primeramente, después el gran dragón, después en el capítulo 13, versículo 1, aparece la bestia, que el dragón le da su poder, su trono y grande autoridad. En el versículo 11 del capítulo 13 aparece la bestia de los 2 cuernos, semejante a los de un cordero, pero que habla como dragón, que es Estados Unidos, Norteamérica. Y esa línea profética abarca el capítulo 14, que es el mensaje de los 3 ángeles. Esa línea profética continúa en el capítulo 15 y en el 16, que habla de las plagas postreras. El 17, el capítulo 17, que es el que queremos estudiar, donde aparece la ramera sentada sobre la bestia escarlata, es parte de esa línea profética. Y esa profecía del capítulo 17 es parte de la 4ª línea profética del libro de Apocalipsis. Ahora fíjense bien.
quiero que entiendan este punto que les quiero mencionar. Cuando vemos este escenario de esta manera, es decir, tomamos el libro de Daniel, lo vemos como, todo el libro lo vemos como 4 líneas o 4 profecías. Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8 y 9, Daniel capítulo 11, que es la 4ª línea profética. Ahora vemos Apocalipsis y entonces vemos 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas y la última gran línea profética que, digamos así, es el conflicto de los siglos, porque nos lleva desde la lucha de Satanás en el cielo hasta la lucha final entre los poderes de la tierra, es decir, los poderes terrenales, en el conflicto entre Cristo y Satanás, que es precisamente cuando en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis viene Cristo montado en un caballo juntamente con los santos ángeles del cielo, en lo que el hermano nos ha estado mencionando en los estudios que nos ha estado realizando, la batalla del Armagedón. Ahora bien, ¿qué es lo que estoy queriendo entonces mencionar con esto, hermano? Noten, nosotros vimos en el estudio de Daniel, que cuando estudiamos Daniel capítulo 11, nosotros seguimos rigurosamente la interpretación de Urías Smith en el capítulo 11. ¿Se recuerdan todo el estudio que hicimos del capítulo 11? Cómo rigurosamente estuvimos analizando la interpretación de Urías Smith en el libro de Daniel, de Urías Smith. Pero llegado a los últimos versículos, vimos que como ese tiempo no correspondía al pastor Urías Smith, sus apreciaciones no eran tan certeras como habían sido en el pasado. Y a partir del versículo 35, las apreciaciones del pastor Urías Smith en su libro, como eran acontecimientos futuros, ahí comienza él a desviar la interpretación en lo que habíamos mencionado en el estudio del capítulo 11. Esa situación en la 4ª línea del libro de Daniel, la línea profética del capítulo 11, se repite en Apocalipsis. Esa experiencia de Urías Smith con respecto a Daniel, él la vuelve a repetir en el capítulo, es decir, en la línea profética a partir del capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Cuando nosotros tomamos los escritos de los pioneros y analizamos las líneas proféticas que ellos vieron, el testimonio que Dios les dio y la luz que Dios les compartió, nosotros vamos a darnos cuenta que ellos están completamente correctos en las iglesias, completamente correctos en los sellos, completamente correctos en las trompetas. A excepción de la última trompeta, porque ellos no hablaron exhaustivamente de la última trompeta, de la 7ª trompeta. Es decir, lo que estoy queriendo decir, hermano, es que nosotros necesitamos abordar el estudio desde un punto de vista inteligente. Noten, nosotros, vuelvo y repito, nosotros somos adventistas historicistas o históricos, como queramos llamarlo. ¿Eso qué significa? Eso significa que nosotros estamos tratando de volver al fundamento original adventista. Es decir, entendemos la historia del movimiento adventista, de cómo surgió, cómo Dios lo dirigió, y nosotros estamos tratando de edificar las ruinas antiguas, edificando, no demoliendo, como hace la iglesia adventista moderna, o sea, la que nos ha tocado a nosotros vivir, no demoliendo el fundamento, sino edificando sobre él. Obviamente, edificar una ruina quiere decir que usted va a buscar los fundamentos. Aquí en Venezuela le llamamos a eso bases, pero es lo mismo, es fundamento, es la plataforma donde usted construye una casa y usted va a construir de allí en adelante, no olvidándose del fundamento, no ignorando el fundamento, no haciendo un fundamento diferente, sino construyendo sobre el fundamento que dejaron los antiguos, en este caso los pioneros adventistas del 7º día, aquellos que predicaron en el año de 1842, 1843, 1844 y que recibieron el mensaje del tercer ángel a partir de 1844. Ahora, noten qué es lo que estoy queriendo decir. Esto tenemos que entenderlo
para entonces poder introducirnos en Apocalipsis capítulo 17. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros tomamos el capítulo 17 nos vamos a dar cuenta que en un sentido el capítulo 17 de Apocalipsis está en el mismo orden estructural del libro en que están los versículos de Daniel 11:40 en adelante. Entonces, nosotros vamos a ver que en el capítulo 17 de Apocalipsis hay más luz y más símbolos que deben ser entendidos en esta época presente de los que estaban en cumplimiento en el tiempo de Uriah Smith y del movimiento adventista, de la iglesia adventista. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es comenzar el estudio de Apocalipsis 17 guiados por el libro de Uriah S. Smith. Pero al estudiarlo, vamos a ver la posición que él presenta, que es correcta, de antemano le estoy diciendo que es correcta, pero vamos a ver que obviamente Uriah Smith no pudo entender muchos aspectos de esa profecía porque no era para su tiempo, sino para esta época donde los acontecimientos se han acercado al cumplimiento del tiempo. El hermano Edgar levantó la mano. Adelante, mi hermano. Sí, no quiero molestar mucho hoy día ni intervenir porque está súper interesante y quiero avanzar en eso, pero más bien dar mi testimonio. Hermano, yo como historicista, con estos grupos de los cuales salimos, muchos de ustedes conmigo, estábamos fanatizados en un historicismo falso, en donde te hacen ver las cosas en forma preterista. Entonces, ¿por qué a veces nosotros vemos como a David Gate y gente de David Gate que trata a los historicistas de preteristas? Porque algunos historicistas se quedaron en la visión pasada de las profecías y no están trayendo el cumplimiento de las profecías a nuestro tiempo, es decir, simplemente imponen la mirada pionera histórica pasada. Entonces, cualquier tipo de tratar de explicar las profecías para nuestro tiempo y explicar Estados Unidos o las profecías en un marco o en un contexto moderno, te van a tachar de que tú estás atacando los fundamentos de los pioneros o cómo los pioneros interpretaban las profecías. No es que vayamos a atacar hoy día lo que los pioneros nos enseñaron en el pasado, sino que en realidad vamos a hacer una ampliación de esa luz y comprender a la luz de la historia que ellos no vivieron y nosotros sí, porque entendamos que los pioneros no pasaron ni la primera, segunda, a ver, los pioneros ni siquiera, muchos de ellos no pasaron ni por la revolución bolchevique. O sea, muchos pioneros murieron cuando ni siquiera había ocurrido la revolución bolchevique, ni tampoco en la Primera Guerra Mundial. Cuando la hermana White murió, no había ocurrido ni la revolución bolchevique, ni la Primera Guerra Mundial. Es decir, la hermana White no sabía ni la aparición de Mussolini, de Franco, de Stalin, de Lenin, de Hitler, de Trump, de Biden, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la hermana White murió hace 110 años atrás. Y durante estos 110 años han seguido cumpliéndose las profecías y los símbolos se siguen cumpliendo, pero en nuestro tiempo actual. Y eso es lo que al principio no comprendía lo que el hermano nos estaba compartiendo hace 2 semanas, porque uno se queda con esa mirada preterista de la profecía, que no está mal, como decía el hermano, no está mal lo que nos escribió los pioneros o Uriah Smith, pero lo que pasa es que hay que actualizar aquello, porque la mirada de nuestros pioneros de Uriah Smith es de hace 150 años atrás, cuando no existía ni el San Nicolás, ni la Primera Guerra Mundial, y el Titanic todavía no había sido hundido, etcétera, 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 ¿comprenden? O sea, ni siquiera existía Alemania en ese tiempo, era el reino de Weimar. Entonces, el mundo ha cambiado muchísimo desde los tiempos en que la hermana White murió o el último pionero falleció. O desde que Uriah Smith no escribió Apocalipsis. O sea, el tiempo de Uriah Smith era cuando estaban gobernando el mundo los turcos otomanos. Por eso Uriah Smith se va hacia la figura de los otomanos. Pero no sabemos nada más de Turquía porque Turquía hoy en día no es un poder preponderante como sí lo eran los tiempos de Uriah Smith. Y de ahí que Uriah Smith coge ese error. Y muchos hoy en día, legalistamente, toman el error de Uriah Smith y lo aplican para ahora cuando realmente no tiene ningún sentido, porque los turcos realmente hoy día no existen. No existen. Aunque exista un país llamado Turquía, digo, no existen como poder global. No tienen ninguna injerencia en la política hoy en día, ninguna. Tienen más poder en la política de hoy los judíos que los turcos. ¿Ya? Entonces, a eso voy, a que escuchemos lo que el hermano nos va a compartir, porque en realidad es un desarrollo de la luz que ya fue dada.
Si nosotros partimos de la base que Dios nos dio como historicista a través de los primeros Uriah Smith, y como decía el hermano, edificamos sobre esa base, vamos a comprender las alternativas que puedan ocurrir para el futuro. No es que vayamos a presentar algo que así va a ser y así va a ser, sino que es una alternativa, posibilidades que pueden ocurrir porque el futuro no está terminado, o sea, el futuro está en edificación, está en construcción el futuro. Por lo tanto, el futuro puede ocurrir por cualquier cosa porque es condicional. Entonces, lo que Dios establece hacia el futuro se puede cumplir más rápido, más lento, dependiendo. O sea, una profecía futurista es Cristo viniendo a buscar a su pueblo. Pero los eventos históricos de hoy pueden hacer que Cristo se demore más o se apresure en el cumplimiento de esa profecía. ¿Comprenden? Nosotros formamos el futuro. El futuro está en nuestras manos. Y nosotros, a medida que tomemos o desechemos la luz que Dios nos da, vamos a ir construyendo ese futuro. Y vamos a ir adelantando o demorando la venida de Cristo. Hermano Eduardo. Muchas gracias, hermano. Quiero añadir, hermano, a este pensamiento que aquí, hermano, es donde la profecía se une al mensaje de 1888. Y ustedes dirán, bueno, y es una cosa que tiene que ver con la otra. Noten, la experiencia de la iglesia adventista en el año 1888 no solamente fue el tema de justificación por la fe en sí mismo, sino el hecho de que ellos habían estado predicando el mensaje del tercer ángel desde hacía 40 años, y cuando el mensaje del tercer ángel apareció, no por la boca de los que lo habían estado predicando 40 años, es decir, no por la boca de Uriah Smith, no por la boca de Butler, no por la boca de otro de los pastores antiguos de la iglesia adventista, ellos se levantaron en contra de Waggoner y Young, porque ellos pensaban que Waggoner y Young, y los que han estudiado el mensaje de 1888 lo saben, ellos pensaron que Waggoner y Young estaban derribando los hitos antiguos, cuando el mensaje de 1888 era una aclaración de todas las verdades de los hitos adventistas, pero desde el punto de vista que de Cristo como nuestra justicia. Era y la hermana White, hermano Eduardo dice que la hermana White en el otro poder dice que estos hermanos que se habían levantado contra Jones y Waggoner no sabían que ellos habían cambiado los fundamentos. Correctamente. Entonces culpaban a ellos a Waggoner de atacar los fundamentos cuando dice la hermana White que no sabían que ellos habían tergiversado los fundamentos. Eran ellos los que estaban cambiando los fundamentos, y fíjense que uno de ellos era Uriah Smith, que era la eminencia. Porque se estaban volviendo a la interpretación evangélica, se estaban convirtiendo evangélicos nuevamente. Uriah Smith había presentado su posición sobre el rey del norte como Turquía, punto que casi ningún pionero discernió en ese tiempo, que era un punto desviado. El único que lo hizo fue Jaime White, que señaló desde un principio que esa no era la correcta interpretación, y como ya lo hemos analizado, ya él, al morir Jaime White, obviamente esa voz se apagó, esa voz de oposición se apagó, y se impuso el punto de vista de Uriah Smith. Ahora noten lo que estoy queriendo decir con esto. Hermano, parte de entender el mensaje de 1888 es entender la forma como Dios dirige a su pueblo. Dios envía luz adicional. Esa luz adicional, esa luz creciente, no viene a contradecir la luz del principio. No es como la iglesia adventista, que la iglesia adventista dice, no, la luz o la comprensión de la iglesia adventista ha sido progresiva. Pero ellos se equivocan por completo, porque una luz no viene a contradecir la otra. No, lo que viene es a completar y aclarar la comprensión anterior, no a derribarla. Una cosa es que yo diga, noten, ahora la iglesia, como dice la iglesia adventista, la iglesia adventista ha aumentado en luz, por lo tanto ahora creemos en la Trinidad. Pero resulta ser que antes la iglesia adventista era antitrinitaria. ¿Y por qué digo antitrinitaria? Porque no solamente no creían en la Trinidad, sino que atacaban la doctrina de la Trinidad. Señalaban a la doctrina de la Trinidad como uno de los fundamentos y de las doctrinas del vino de Babilonia. Así como el domingo es la marca de la bestia, los pioneros decían la doctrina de la Trinidad es pagana, es de origen mitológico, es ajena a las escrituras y contraria a la razón. Eran antitrinitarios, o sea, estaban en contra de la doctrina. Entonces, yo no puedo decir que es un avance de luz que creamos ahora una cosa completamente contraria
a lo que estaba antes. Por eso les estoy diciendo que ¿qué es lo que ocurre? Los que se apartan de los antiguos hitos acusan a los que están sosteniendo los antiguos hitos de que son ellos los que han cambiado. Así como Waggoner y Young los acusaron de que ellos estaban cambiando el mensaje del tercer ángel cuando ellos realmente estaban predicando el mensaje del tercer ángel. Y fíjense, algo interesante de Waggoner y Young. Waggoner y Young estaban predicando el mensaje de la justificación por la fe. Pero A.T. Jones fue el que se dio cuenta que los acontecimientos proféticos de la Reforma Nacional y de la Ley Dominical estaban andando en su época, estaban cabalgando de una manera acelerada, y él fue el que estuvo dispuesto y preparado en cuanto a argumentos de verdad para poder hacer frente a la crisis dominical de su tiempo, y por eso él fue al Congreso de los Estados Unidos. Porque el mensaje de justificación por la fe es un mensaje de que aquellos que siguen a Cristo por donde quiera que va, reciben más luz. Están en una luz creciente, en una comprensión cada vez más profunda. En este caso, del mensaje de Cristo y su justicia, como lo tuvo Waggoner y Young. Pero al mismo tiempo ellos tenían una comprensión mucho más avanzada y práctica que Uriah Smith, porque de Uriah Smith, que era el experto en profecía, no se dice que él hiciese un esfuerzo especial para ver los avances de la ley dominical en su propia época, sino que los que lo hicieron fueron los que recibieron el mensaje de justificación por la fe. Esto, hermano, esto debe ser una enseñanza para nosotros, porque eso es parte del mensaje de 1888 de Minneapolis. No es simplemente la teoría que ellos explicaron de que si Jesús tenía o no tenía tendencia y que si Jesús era nuestra justicia o no. Eso es cierto, ese es el mensaje de la justificación por la fe. Pero el mensaje va mucho más allá de la simple letra. El mensaje es comprender la experiencia por la cual atravesaron Waggoner y Young y copiar la experiencia de Waggoner y Jones. Ahora bien, ¿por qué quiero mencionar esto? Ahora bien, vamos a ubicarnos para aprovechar el tiempo y ir directamente al grano. Vamos a ubicarnos en Apocalipsis capítulo 17 en el primer versículo. Vamos a ir. Voy a, obviamente, comenzar a leer del libro de Uriah Smith. Notemos lo que se nos dice acá. Vamos a leer desde el versículo 1, que es como él lo define en su libro, desde el versículo número 1 hasta el versículo número 5. Dice: vi entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y hablaba conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perla. Tenía en las manos un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora, el pastor Uriah Smith en su libro nos comenta: en el versículo 19 del capítulo anterior, es decir, en el capítulo 16, en el versículo 19 se nos informó que la gran Babilonia vino en memoria ante Dios para darle la copa del vino del furor de su ira. El profeta retoma ahora más particularmente el tema de la gran Babilonia, y para dar una presentación completa de ella retrocede y da algunos de los hechos de su historia pasada. Los protestantes creen generalmente que esta mujer apóstata, tal como se presenta en este capítulo, es un símbolo de la Iglesia Católica Romana. Entre esta iglesia y los reyes de la tierra ha habido una conexión ilícita, y con el vino de su fornicación o su falsa doctrina, los habitantes de la tierra han sido embriagados. Número 1. ¿Qué nos está diciendo el pastor Uriah Smith? El pastor Uriah Smith nos dice que la primera vez que se menciona
la Gran Babilonia, de manera específica, está en el capítulo anterior, en el versículo 19. Él nos menciona que entonces el capítulo 17 es una explicación de esa mención que se hace en el capítulo anterior de la Gran Babilonia y del momento en que llega su juicio. Es decir, no se había explicado por qué se iba a castigar a Babilonia. Entonces en el capítulo 17, noten lo que él dice, lo dice Uriah Smith, él retrocede, o sea, se retrocede en la profecía para dar una presentación completa de ella, dice él, retrocede y da algunos de los hechos de su historia pasada. ¿Qué nos está queriendo decir aquí? Noten, esta es la forma como se nos presenta la cuarta línea profética en el libro de Apocalipsis. Algunos dicen que esta no es una sola línea profética, sino que son 4 líneas proféticas más en Apocalipsis. ¿Por qué razón dicen eso? Porque, noten, Apocalipsis capítulo 12 comienza con una mujer que está vestida del sol, con una corona de 12 estrellas, con la luna debajo de sus pies y está encinta. Nosotros entendemos que esa es una figura de la iglesia, pero de la iglesia del Antiguo Testamento, de la iglesia judaica en la cual nació Jesús en su primera venida. Que el dragón, que dice que se aparece en el versículo 3, que dice, vi otra señal en el cielo, un gran dragón, una serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que es un dragón de 7 cabezas y 10 cuernos, un dragón escarlata, que se para delante de la mujer para devorar a su hijo tan pronto como naciese. Eso nos ubica en el tiempo del nacimiento de Cristo, como Satanás intentó destruir a Cristo por medio del Imperio Romano. Ahora bien, el capítulo 12 entonces comienza en esa época, en la época de Juan. Noten, en la época en que Juan conoce a Jesús. Es decir, porque Juan fue contemporáneo con Jesús. Juan, el autor del Apocalipsis. Ahora bien, comienza la línea profética allí, la línea va avanzando, después se nos dice que a la mujer se le dan las 2 alas del águila, que es la iglesia perseguida, se la lleva al desierto donde su lugar está preparado para 1260 días, por 1260 días, nosotros entendemos es el periodo de supremacía papal, todo esto, el dragón arroja de su boca agua como un río para ahogar a la mujer es salvada porque la tierra abre su boca y traga el río que el dragón ha echado de su boca, y la mujer entonces queda en una batalla final porque dice que los últimos de la descendencia de ella, versículo 17 del capítulo 12, el remanente o el resto de la descendencia de la mujer, el dragón se llena de ira contra ellos porque estos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Que son, ¿qué? La iglesia adventista del séptimo día. El capítulo 12 nos lleva hasta ¿qué? Hasta la generación final de los adventistas del séptimo día, el capítulo 12. Pero el capítulo 13 comienza en el primer versículo hablándonos de la primera bestia que dice, vi salir del mar, una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Después vamos a ver que el dragón tiene las diademas en las cabezas. La primera bestia de Apocalipsis 13 los tiene en los cuernos, y en Apocalipsis 17 no hay ninguna corona en ninguna parte. Hay 7 cabezas, hay 10 cuernos, pero no hay corona. Adelante, hermano. Interesante porque gracias a los estudios que hemos hecho con ustedes estos últimos meses, entendí las líneas proféticas. Podría decir, ponte tú, que el capítulo 12 es una línea, el 13 es otra, el 14 es otra. Nos vamos en el marco del conflicto. Entonces, nos hablan de Roma, en el capítulo 12 nos habla de Roma, pero en el capítulo 13 Roma sufre una metamorfosis. Y luego en el capítulo 13, 11 para adelante, Roma también sufre otra metamorfosis. O sea, en el capítulo 17, como lo expresaba Uriah Smith, y eso es lo que es complejo del capítulo 17, donde lleva a que algunos se queden solamente en la mirada preterista, u otros quieran ser solamente futuristas. Lo que encontramos en el capítulo 17 es una explicación de toda la historia de Roma, para que la identifiquemos como poder profético. Entonces, como dice Uriah Smith, hay características de la Roma histórica pasada, pero también hay características de la Roma presente y futura. Entonces, la Roma del capítulo 12 es una Roma pasada, muy añeja, que hay que estudiarla, por supuesto, pero tiene características que corresponden a ese periodo de la historia de Roma. Luego en el capítulo 13 van variando las características, aunque son similares al capítulo 12, pero van variando como la misma posición de las diademas, como decía el hermano Eduardo. Y eso tiene que ver con el cambio social que el mismo Imperio Romano va experimentando a través del avance de los tiempos. Y ya para el tiempo moderno ya no hay diademas. ¿Por qué?
porque el sistema mundial ya no es monárquico, ya no es imperialista, sino que son repúblicas que conforman el Estado o el gran Estado babilónico o el gran Estado romano. Antiguamente el Imperio Romano estaba compuesto de reinos menores, entonces los que dirigían el poder civil, ya que el Papa no dirige el poder civil, el Papa usa el poder civil de Roma. Entonces el poder civil en un momento de Roma quedó en manos de los cuernos, por eso aparecen los cuernos. Y ahí ya me estoy adelantando al estudio, pero no quiero adelantarme. Y tiene que ver con los reyes de la tierra con la cual se asocia la mujer. Y esa unión con los reyes de la tierra va desarrollándose a través del tiempo y va recibiendo nuevas características de acuerdo al avance social, político e histórico de la humanidad. Entonces, vemos que en el capítulo 12 Roma tiene ciertas características y esas características se mantienen, pero luego van variando conforme a Roma va avanzando y se va transformando luego en cristiana y luego en protestante. Por lo tanto, las condiciones, las características que tenía Roma imperial en el capítulo 12 se mantienen hasta el capítulo 17, pero van variando porque el imperio romano va variando conforme a la humanidad también va variando. Entonces partimos con un imperio romano local allá en Roma, en la ciudad de Roma, y terminamos con un imperio romano global y mundial. Empezamos con un imperio gobernado por los Césares y terminamos con un imperio gobernado por el Papa. ¿Comprenden? O sea, todo va variando y eso es lo que tenemos que entender. Y eso es lo que el hermano Eduardo nos está ayudando a comprender. Entonces en el capítulo 12 tenemos una Roma, en el capítulo 13 tenemos una transformación de esa Roma, y así, al avanzar el capítulo 13, luego nos encontramos con la Roma protestante, luego, como hacía mención el hermano Eduardo en el capítulo 16, encontramos la actuación de la última Roma completa, o sea, toda ecuménica, unidos el paganismo, el catolicismo y el protestantismo, todos unidos para guerrear contra Cristo. Eso es lo que encontramos en el capítulo 16. Por lo tanto, en el capítulo 17 encontramos esa Roma global, compuesta por paganos, católicos, protestantes, y con la variación que ha tenido Roma en cuanto a lo social, político, económico, etcétera. Por eso tenemos que estudiar los componentes de la profecía pasada, pero no quedarnos en el pasado como hace Esteban Bor, sino que avanzar y llegar a lo que el hermano nos quiere compartir ahora, o lo que podemos llegar a entender si proyectamos con el pasado al futuro. Muchas gracias, hermano. Ahora noten, sí. Lo que estoy queriendo también mencionar, o sea, que quiero resaltar, aprovechando la participación del hermano Edgar, es que notemos eso, noten. Desde el capítulo 12 hasta el final del final del libro de Apocalipsis es una sola línea profética. Confunde, noten, confunde porque cuando aparece en el escenario de la profecía, de esa línea profética, un poder, la descripción profética retrocede en la historia para explicar el papel de ese poder. Ahora, ¿por qué hace eso? ¿Por qué hace esa la profecía y esa última línea? Porque está tratando de enseñar la historia pasada primero, para entender la razón de por qué ese poder, llámese dragón, llámese bestia, llámese la segunda bestia de Apocalipsis 13:11, que es la de los dos cuernos semejante a lo de un cordero que habla como dragón, que es Estados Unidos, cómo esas naciones, esos poderes humanos, llegan al escenario de la historia, cumplen una función y son condenados en el juicio. Esa repetición de la historia, ese hablar en profundidad de los rasgos de cómo surgieron, es una evidencia presentada en el juicio. Porque notemos que en esta cuarta línea profética ya estamos en el tiempo del juicio investigador. Y por lo tanto, cuando entra al escenario uno de estos poderes, entonces, ¿qué ocurre? El Señor vuelve a retroceder en la historia para que nosotros comprendamos el origen de ese poder y por qué Dios lo señala como un poder apóstata y cómo lo va a condenar en los capítulos finales del libro de Apocalipsis. Es decir, cuando dice el capítulo 19 dice que van a ser echados al lago de fuego el dragón y el falso profeta. Y bueno, en este caso no el dragón, sino la bestia y el falso profeta van a ser echados primero en el lago de fuego y al final de los 1000 años el dragón. Ahora bien, lo que estoy queriendo decir con esto es que esto se va a ver vez tras vez en esta línea profética. Ahora, otra cosa que Dios quiere resaltar, hermano, es que cuando se presenta un símbolo profético, se retrocede en la historia para que nosotros veamos la historia y tomemos la historia como un patrón de los sucesos futuros. Voy a ponerles un ejemplo. En el capítulo 12
cuando se nos habla de la mujer que representa la iglesia verdadera, se nos dice que es una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahora bien, esa mujer se puede usar como símbolo de ¿qué? De la iglesia del Antiguo Testamento, es decir, de los 12 hijos de Jacob o de las 12 tribus de Israel, son las 12 estrellas. Vestida de sol quiere decir que obviamente que está vestida de la justicia de Cristo, pero con la luna debajo de sus pies era que su fundamento estaba parada encima de las sombras y figuras de el santuario terrenal del Antiguo Testamento. O sea que su base era la luna. Ustedes saben que la luna es la luz menor, como lo dice el libro de Génesis, y es reflejo solamente de la luz principal de la lumbrera mayor, que es el sol. Así, el sistema sacrificial, toda la ceremonia, no eran nada en sí misma, sino por lo que reflejaban de las cosas celestiales mismas. Ahora bien, ese símbolo se puede aplicar tanto a la iglesia del Antiguo Testamento como a la iglesia del Nuevo Testamento. Porque la iglesia del Nuevo Testamento comienza también con 12 apóstoles, así como con 12 hijos de Jacob. Así la iglesia cristiana empezó con 12 apóstoles que fundaron la iglesia cristiana. Y la iglesia cristiana también era una mujer, ¿qué cosa? Pura. Y también estaba encinta, porque la iglesia cristiana estaba esperando la segunda venida de Cristo. Es decir, la primera iglesia, la iglesia del Antiguo Testamento, el Israel, estaban esperando la primera venida del Mesías. La iglesia cristiana está esperando la segunda. Ajá. Adelante, ¿hay un comentario? Le gusta con el estudio que usted mencionó de lo que yo hice de Gog y Magog, de Armagedón y la ramera. Vino un hermano, no sé si adventista o lo que será, parece que evangélico, y le da con que lo que sean los evangélicos, que la ramera solamente Israel. Y eso es lo que tenemos que entender. Los capítulos 12, 13, 14 nos están hablando de distintas etapas de la historia de la iglesia y de los paganos. Por lo tanto, cuando se me está yendo a la mente que nosotros tenemos que estudiar el 12 y comprender esa bestia en ese tiempo y comprender los símbolos que tenían que ver con esa bestia en ese tiempo, y obviamente los podemos proyectar y asimilar para nuestro tiempo. Pero mayormente son características de la iglesia o del pueblo de ese momento en la historia. Entonces los símbolos que aparecen en el capítulo 12 son propios de la iglesia en ese momento, o son propios de Roma en ese momento de la historia. Luego cuando llegamos al capítulo 13 encontramos la iglesia y Roma, pero con características propias de ese momento de la historia. Y luego encontramos en el capítulo 17 Roma y al pueblo de Dios también, pero con características modernas del tiempo de ahora. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Que en el Antiguo Testamento encontramos Israel, el pueblo puro, fundado por 12 patriarcas, pero luego se transforma en ramera. ¿Por qué? Porque se une con el mundo. Y luego encontramos a la iglesia cristiana, que es el Israel de Dios cristiano, en el cual también se fundamenta con 12 patriarcas, en este caso los 12 apóstoles. ¿Qué nos está mostrando esto? Que hay una asimilación, hay analogías entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces hay características del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento que también se le prestan al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Es decir, que el pueblo de Dios cuando se apostata en el Antiguo Testamento y se transforma en ramera, en el Nuevo Testamento cuando el pueblo de Dios hace lo mismo, también se transforma en ramera. Así como comparten también los símbolos del origen. 12 patriarcas, 12 apóstoles. Una virgen, una mujer pura, una mujer pura. ¿Y qué pasa con la mujer pura? Finalmente se vuelve en ramera. Como lo dice Isaías 1, del 1 al 21, y como lo dice también en Apocalipsis que estamos estudiando, la mujer que se transforma en ramera. ¿Comprenden? Y todo es porque las iglesias abandonan el evangelio, abandonan la ley de Dios, abandonan las profecías para unirse con el estado del mundo. Y el Estado le exige a la iglesia abandonar el evangelio, porque el evangelio se centra en denunciar al Estado como lo que es el anticristo. ¿Comprenden o no? Bueno, hermano Eduardo, disculpe. Pero lo que estoy entendiendo es que tenemos que respetar los órdenes de los capítulos y no meter todo en una juguera como hacen los adventistas hoy en día, en que toman todo y al final se transforma en una confusión. Entonces, cuando los adventistas quieren estudiar profecía y van a escuchar a estos pastores teológicos famosos como Gambetta, ocurre que quedamos más enredados que lo que estábamos antes. Porque ellos toman todo y lo meten en un saco llamado teología y no respetan nada. Entonces lo que estamos aquí haciendo es estudiar parte por parte
capítulo por capítulo, y revisar las características conforme a los tiempos en que se le puede señalar esa característica a Roma. Obviamente que esas características van a seguir y se van a desarrollar y van a evolucionar. Y eso es lo que tenemos que entender con el tiempo de hoy. Entonces tenemos que entender la mirada pasada para comprender y analizar el abanico de situaciones que podemos tener en el futuro. If we respond, it is World War III. If they're not here, all hell is going to break out.